mi carácter. ¿Por qué? Porque todo lo que hago, todo lo que soy, todo lo que digo, cómo me comporto, todos mis hábitos, mis acciones, mis actitudes, son muestra de lo que hay en dónde, en mi interior. Amén. ¿Todos conmigo? Muy bien. Entonces entendemos que el carácter no es solamente una expresión de lo exterior, sino también del interior. Amén. Dios está muy interesado en la formación de nuestro carácter. Por eso a lo largo de las Escrituras el Señor habla del carácter. ¿Y cómo habla del carácter? De una manera muy acertada y muy profunda, porque como hijos de Dios, así como hablábamos hace unos meses acerca de la santificación, y veíamos que la santificación era algo procesual. ¿Qué es procesual? Que lleva su proceso. Muy bien, hermano. 5 en la clase de poner atención. Asimismo, la formación, el moldear nuestro carácter también requiere un proceso. ¿Sí? El día que nosotros nos convertimos a Cristo, nacemos de nuevo, hay un nuevo nacimiento y digo, sí, Señor, a ti, a tu nombre, a tu reino, ese día por arte de magia no nos cambia el carácter o se nos transforma el carácter, ¿verdad que no? Sino que es un proceso. Pero ¿qué pasa? Así como todos los procesos requieren de tiempo, ¿verdad? Esa es como la característica inherente de un proceso. También requieren de ser intencionales. El día que decimos yo me quiero convertir en médico, en ingeniero, en arquitecto, en maestro, ¿qué hay que hacer para poder obtener ese título? ¿Ir a dónde? Y usted tiene que ir y levantarse todos los días y ponerse la ropita, ir hasta allá y abrir sus textos, o a usted vienen a la casa, le abren la hoja, le leen el texto, le toman en la cama el examen. ¿No, verdad? A menos de que estemos de manera virtual y podamos hacerlo desde la cama, pero aún así usted tiene que disponerse ¿a qué? A conocer, a leer, a estudiar, a presentar sus exámenes, ¿verdad? Eso lo hace de manera ¿cómo? Intencional, ¿verdad? Tenemos una intención para poder un día tener el título de doctor, maestro, ingeniero, arquitecto, etcétera, etcétera. Es intencional. Lo mismo pasa con nuestro carácter. El Señor nos da la capacidad para moldear nuestro carácter, pero debemos ser intencionales en hacerlo. Además, el Señor no solo nos da la capacidad, el Señor también nos da su Espíritu Santo para que nos ayude a moldear nuestro carácter. ¿Qué tiene que ver esto con el tema del mes? Pues, amados hermanos, que para los hijos de Dios no hay otra manera en la que nosotros podamos moldear nuestro carácter sino es a través de la oración. Y no cualquier tipo de oración, sino la oración bíblica. Es una unión, un conjunto de estar de rodillas delante del Señor en dependencia, orando, teniendo intimidad con el Señor. Porque muchas veces tenemos el hábito de orar, pero no llegamos a la intimidad. Y necesitamos aprender a tener intimidad con el Señor. Tener tiempo, dedicar a conectarnos verdaderamente con Él, a sentirlo, a percibirlo, a amarlo, a deleitarnos en Él. Pero ojo con esto, es necesario que nuestra oración no sea cualquier tipo de oración, sino sea una oración guiada, instruida por las Escrituras. Oración bíblica es lo que transforma nuestro carácter. ¿Por qué? Porque es una oración de los pensamientos de Dios hacia nuestros pensamientos. La oración bíblica da forma a lo que somos como hijos de Dios, da forma a lo que somos como creyentes. Amén. La oración bíblica nos muestra los propósitos de Dios. No sé si a usted le ha pasado en algún momento de la vida que nos sentimos como en una Y, como que o tomo este camino o tomo el otro camino y no sé qué hacer.
Y en esos momentos en los que no sabemos qué decisión tomar, en cosas particulares de la vida, decisiones personales, qué estudiar, con quién casarme, lo que a usted se le ocurra, cambiar de trabajo, la decisión que a usted se le ocurra que sea una decisión trascendental en su vida y que usted dice, hombre, es que de verdad no sé qué hacer, y usted no abre las escrituras y encuentra, sí, cásate con fulanito. No, eso no pasa, ¿verdad que no? Pero lo que sí pasa es que a través de la oración, a través de los principios bíblicos que yo medito en mi oración, el Espíritu Santo habla a mi corazón y me da una respuesta certera. Muchas veces la respuesta es sí, es por la izquierda, sí, es por la derecha, no, quédate quieto, o simplemente toma una decisión. El Señor no siempre nos dice es por aquí o por acá. El Señor muchas veces nos dice, toma la decisión. Te he dado sabiduría, te he dado mi espíritu, te he dado mi palabra, toma la decisión. Pero nosotros no podemos pretender vivir la vida cristiana, tomar decisiones sabias, tomar decisiones como creyentes, ser moldeados o transformados en nuestro carácter si tenemos una vida pobre de oración. Entonces usted va a decir, no, pero no, yo oro, yo sí oro. Pero ¿cómo es tu oración? ¿Es una oración de calidad? ¿Es una oración bíblica? ¿O es una oración fundamentada en imaginaciones? ¿O porque yo le escuché a fulanito decir eso, entonces yo lo repito? ¿Saben? Porque la única garantía de que nuestro carácter sea formado, de que nosotros crezcamos verdaderamente, espiritualmente en Cristo Jesús, es a través de una oración bíblica. Que nuestra oración esté moldeada por las Escrituras. Necesitamos conocer la palabra para que la palabra dé forma a nuestra oración. Cuando la palabra da forma a nuestra oración, es porque conozco a Dios. Y entonces, si yo conozco más a Dios, amo más a Dios. Porque yo sé quién es Él. Yo sé cómo obra, actúa Él. Yo sé cómo me ha amado Él. Yo entiendo que no me ha dejado, no me ha soltado, no me ha abandonado, aunque Satanás me haya querido decir lo contrario. Yo oro de manera bíblica y conozco más a Dios, y entonces amo más a Dios. Y entonces eso da pie para que mis pensamientos sean transformados y moldeados a los pensamientos del Señor. Mire lo que dice la palabra. Acompáñeme, por favor. Isaías 55, verso 8 y 9. ¿Todos conmigo? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué está diciendo el texto? Dios tiene caminos más altos que los nuestros, pero también pensamientos, diga, pensamientos más altos que los míos. ¿Qué quiere decir altos? En términos llanos, es que son mejores. Sus pensamientos son mejores que los míos. La palabra altos en este texto también se refiere a celestiales, eternos, espirituales. Entonces los pensamientos altos son contrarios a los bajos. El Señor tiene pensamientos altos y celestiales, y tú y yo tenemos pensamientos bajos y terrenales. ¿Claros todos hasta ahí? Por eso el Señor dice, los míos son mejores que los tuyos. Amén.
Cuando tú y yo entendemos que los pensamientos altos del Señor están aquí, es entonces cuando tú y yo anhelamos tener esos pensamientos aquí y aquí. Necesitamos trasladar los pensamientos altos, celestiales, eternos, con una visión de reino a nuestra mente y a nuestro corazón. Y no hay otra manera sino es a través de la escritura, de la lectura y de la oración de la palabra. Necesitamos aprender a orar la palabra, a tener una oración de calidad, profunda, certera, verdadera, porque eso es lo que hace que nuestra oración sea una oración eficaz. Yo no puedo pretender orar desde la concupiscencia de mi corazón, porque no va a ser una oración productiva. Por eso Él nos ha dejado la palabra para darle forma a nuestra oración, para darle forma a nuestros pensamientos, para darle forma, ojo, a nuestros sentimientos. Hombre, ¿por qué estoy sintiendo así? ¿Por qué sentí esto cuando esta persona dijo aquello? ¿Por qué me sentí así? ¿Por qué me siento atraído hacia esto? ¿Por qué? Porque somos pecaminosos. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Estos pensamientos celestiales y altos no fluyen de nosotros de manera natural. Necesitamos trasladarlos de aquí a aquí. Y muchas veces cuando nosotros vamos a la palabra y nos acercamos a estudiar la palabra, lo que pasa es que la palabra se queda solo en información. Por eso es necesario la oración unida de la palabra, para que cuando nosotros oremos la palabra, el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas, está actuando en nuestras emociones, está actuando en nuestra memoria. Y es una oración conformada a la verdad que es Cristo Jesús. La palabra dice que Él es el verbo, Él es la verdad. Cuando yo oro la verdad, mis pensamientos se moldean, mis pensamientos se transforman, mis sentimientos se transforman, mi espíritu se transforma, mi amor se transforma, mis estándares se transforman. Y es entonces cuando mi carácter es transformado. No hay manera de tener pensamientos altos si no hay oración bíblica. Pensamientos celestiales y eternos si no hay oración bíblica. Amén. Si esos pensamientos altos y eternos están ¿en dónde? En la palabra de Dios. Y no hay un acercamiento constante. Diga conmigo, diariamente. No hay manera en la que podamos ser cambiados, modificados o transformados. El diseño original para ti y para mí está aquí. Entonces, una vez nuestros pensamientos son cambiados por los pensamientos de Dios a través de la palabra, es entonces cuando el diseño original se hace palpable en ti y en mí. Antes no. Acompáñame por favor a Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Tal cual lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón, eso es lo que reflejamos en nuestro comportamiento, en nuestro diario vivir.
Cuando nosotros tenemos una vida de oración sana, establecida, bíblica, no solamente por decir, hombre, es que ya oré hoy, yo ya oré, yo estoy cumpliendo, digamos en el caso de los ministerios tenemos estándares y ustedes deben, las personas que están en los ministerios o que están atravesando las escuelas de formación saben que deben entregar sus devocionales, informe escrito de su devocional, Pero no se trata solo de eso lo hacemos nosotros porque es nuestro deber y nuestra responsabilidad velar por su crecimiento espiritual. Pero no se trata solo de eso. Se trata de tener verdadera intimidad con el Señor, no solo llenar el requisito, no solo apartar el tiempo. Es decir, estoy pegado a ti, yo te pertenezco a ti, tú me perteneces a mí, yo soy tuya y Él es mío. Eso dice la palabra que el Señor decía con respecto al pueblo de Israel. Ustedes son míos y yo le pertenezco a ustedes. Y podemos decir en medio de nuestra oración, yo le pertenezco a Él, pero Él también es mío. Estamos en unidad, estamos en intimidad. Porque la forma en la que tú y yo podemos verdaderamente enamorarnos del Señor es cuando oramos su palabra. Cuando uno atraviesa los salmos y empieza a ver todos los atributos de Dios y uno dice, hombre, es que Él creó todo lo que está frente a mis ojos. Su poder es ilimitado y ese es mi papá, ese es mi Dios que todo lo puede, que nada de esto se le escapó del control. Ese es mi papá que tiene un propósito para todo. Ese es mi Dios, ese es mi Señor, es Él. Eso, cuando nuestro pensamiento de Él es modificado, cuando nuestro pensamiento de nuestras relaciones es modificado a través de la palabra, es cuando mi comportamiento, mi carácter, mis acciones y mis reacciones son transformadas. Ojo con esto. Cuando hablamos de transformarnos aquí y acá, no se trata solamente de, y lo hemos dicho varias veces, una actitud mental, una actitud diferente, positiva. No se trata de decir, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Eso no se hace, eso no se hace. Se trata de una verdadera transformación. Tener acceso a los pensamientos que son distintos a nuestra naturaleza. La nuestra es pecaminosa, la de Él es santa. Cuando yo tengo acceso a esos pensamientos una y otra y otra y otra y otra y otra vez, yo misma soy transformada. Yo no sé si ustedes han visto lo que pasa con nuestros jóvenes a través de las redes sociales. Ellos tienen acceso a los pensamientos del mundo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y ellos son modificados. Ellos son transformados. Y por eso cuando uno está hablando con jóvenes de aquí de la iglesia, jóvenes que se supone que tienen padres cristianos, pero eso es normal, eso es amor. Ellos se aman, ellas se aman, eso es normal. ¿Por qué? Porque una y otra y otra y otra y otra vez el mundo les ha dicho, eso es normal. Y tú y yo una y otra y otra y otra y otra vez tenemos que decir, eso es antibíblico. Eso no agrada al corazón de Dios. No fuimos diseñados de ese modo. Cuando nuestros jóvenes ven una y otra vez cómo deben vestirse, qué es el verdadero éxito. Ven a estos jovencitos influencers con casas,
carros, ropa, novios de ensueño, salidos de Disney, que se arrodillan en frente de la Torre Eiffel en París y no todos pueden tener esto, pero eso está moldeando sus pensamientos. Y cuando no obtienen lo que ven que es los estándares de éxito, se frustran. Y entonces la generación más deprimida, entristecida, es nuestra generación. Es que ya no es necesario estudiar, porque uno abre un canal de YouTube y hace plata. Entonces, ¿para qué estudio? Porque lo que yo necesito es plata. Nos vamos a quedar sin neurocirujanos si seguimos así. Porque cuando nuestro carácter no ha sido formado y alcanzamos grandes niveles de éxito, amados hermanos, la caída es estrepitosa, dura. Decían esta mañana en la enseñanza, suben como palmeras, caen como cocos. Y lo hemos visto. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace unos años hubo un concejal o un senador, todavía no recuerdo bien, lo subieron al poder y ese señor se desbarajustó. Y ese señor perdió su hogar, perdió su familia. Las noticias constantes eran los escándalos, alcohol, mujeres, drogadicción, porque no hay un carácter formado. Y nosotros clamamos y clamamos y pedimos al Señor y le decimos, Señor, dame la bendición, no sé, la que usted tenga en su mente, cualquiera que esa sea, dinero, trabajo, estudio, poder, no sé, la que usted tenga en mente. La pregunta es, ¿mi carácter ha sido formado, transformado, moldeado en oración bíblicamente para enfrentar las tentaciones que conllevan tener esa bendición? Porque si no, la caída va a ser estrepitosa, dura, dolorosa. Y seguramente va a vituperar el nombre de Cristo, caernos desde tan alto. ¿Usted lo ha visto? Yo lo he visto. Y ha sido doloroso. Así que, para concluir este punto, orar las Escrituras trae un cambio en mi interior, una transformación en mi carácter interior. Cuando tú y yo tenemos los pensamientos de la palabra, la oración bíblica, lo que sucede es que la promesa de Ezequiel 36 se hace viva. Te daré un corazón que ya no es de piedra, que quiere decir ¿qué? Duro, indiferente, incrédulo, amén. Sino que tendrás un corazón sensible, obediente, compasivo, amoroso, íntegro. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Número 2, la oración ayuda a cambiar mi exterior. El primero es ayuda a cambiar mi interior, ahora ayuda a cambiar mi exterior. Una vez, a través de la oración bíblica, hemos tenido un enfrentamiento con la palabra y hemos determinado quiénes somos realmente, cuál es nuestra verdadera condición, porque lo que hace la oración bíblica es enfrentarnos con nuestros ídolos, enfrentarnos con nuestro pecado, enfrentarnos con nuestra verdadera condición. Y tenemos los pensamientos de Dios en nosotros, nuestras acciones empiezan a cambiar, nuestros hábitos empiezan a cambiar, nuestras reacciones
comportamientos empiezan a cambiar. Nuestras palabras empiezan a cambiar. Nuestras relaciones empiezan a cambiar. Porque nuestro carácter ha sido transformado. Por eso les decimos que no se trata solamente del cambio de comportamiento. Y eso es lo que somos repetitivos en nuestros clubes de padres. No se trata que le digas a tu hijo, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Porque lo que va a hacer el niño es portarse bien. Solo va a cambiar su comportamiento, pero no ha cambiado su corazón. Y lo mismo pasa con nosotros. El Señor no solamente nos dice, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Porque eso es fachada, hipocresía. Él quiere el cambio de nuestro corazón para que entonces cambie nuestro comportamiento. ¿Cómo están mis relaciones hoy? ¿Cómo están mis relaciones hoy en casa? ¿Cómo están mis relaciones hoy en la iglesia? ¿Cómo están mis relaciones hoy con mis hermanos? Roces con personas de la iglesia, problemas con las personas de la casa, malos tratos. Porque el carácter se conoce cuando usted trata bien a quien no debe tratar bien. Eso es un carácter formado por la palabra y por la oración. ¿Cómo está nuestro carácter hoy? ¿Cuáles son las evidencias de la formación o malformación de mi carácter hoy? Porque eso va a evidenciar qué tan bíblica es mi oración, qué tan íntima es mi oración. Vamos a ir a Daniel 6. Daniel 6. Vamos a leer el 3 y el 4 y el 7 y el 10. Amén. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Muy bien. Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior. Diga conmigo, superior. Superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versos 7 y 10. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces, los sátrapas y los gobernadores en este versículo están hablando con el rey. Nadie puede hacer una petición por fuera de pedírsela al rey. Miren lo que pasa en el 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, sin que le importe nada, sin que le importen las consecuencias, que alguien lo vea, nada, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, ojo, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel era un hombre con un carácter formado. Dice la palabra, hallado fiel, con un espíritu superior, superior a los sátrapas, sin ningún vicio, porque una evidencia de un carácter formado son los vicios. Y no estoy hablando del cigarrillo y del alcohol, no.
creyentes con otros vicios. Vicios, cosas que no pueden dominar, porque es que el sinónimo de carácter es dominio propio. Vicios que no pueden dominar. Y el Señor en este momento le está hablando a su mente y a su corazón de cuáles son. ¿Y sabe qué hacía Daniel? Daniel oraba. Y el texto no dice oraba las escrituras, pero sí nos da luces. Gratitud, daba gracias. Conforme a la palabra. Daniel estaba orando, ¿cierto? ¿Por qué estaba orando Daniel? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Estaban en cautividad, muy bien. ¿Qué más estaba pasando? Háblenme que tenemos aquí varios conocedores de la palabra. ¿Estaban en cautividad? Estaban en medio de presión, problemas. ¿Cómo así que no podemos orar? ¿Qué es eso? Crisis. Hay una conexión íntima entre oración en medio de la crisis y formación del carácter. Romanos 5, 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, voy a leer una versión que se llama la Biblia de las Américas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce y la paciencia. En esta versión dice carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Dese cuenta cómo evoluciona o cómo se desarrolla el texto. Usted tiene una tribulación y la tribulación le produce paciencia y la paciencia le produce carácter probado y el carácter probado le produce esperanza. La tribulación, la crisis, el problema o nos forma o nos deforma. Y la diferencia entre uno y otro es si usted lo vivió en oración o no. Porque si no fue así, lo que está pasando en este momento es que estamos resentidos en contra de Dios porque no hizo lo que estábamos esperando que hiciera. Eso es una raíz de amargura. Eso no es bíblico. Eso no es confiar en la gracia y en la soberanía de Dios. Descansar en sus acciones. La prueba produce carácter probado. Y de mí depende si yo atravieso por la prueba en oración o no. Pero mire otra cosa que dice el texto al principio. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos. ¿Cómo nos gozamos en la prueba? Levante la mano. No se gozan en la prueba. Uy, qué antiespirituales son. No nos gozamos en la prueba. Si estamos enfermos, esa vaina duele. ¿O me va a decir que no? ¿Duele? Si se ha muerto alguien, duele. Si hay un hijo perdido fuera de Cristo, duele. Si hay escasez, duele. Duele. ¿Por qué entonces Pablo está diciendo esto? Es que Pablo es Pablo y nosotros somos nosotros, ¿sí? ¿De eso se trata? No. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Y por eso les decía en un principio el desarrollo del texto, porque era procesual. Porque Pablo no está diciendo yo me gozo en este sufrimiento, en este momento, en este dolor de pie, en este dolor de
la enfermedad que sea que uno tenga, colon, riñones, lo que sea. Él está diciendo, yo me gozo en el fruto que más adelante esta situación va a dar, en el carácter que va a ser desarrollado en mí más adelante con esta situación, en la persona que va a dar a luz esta situación. En eso yo me gozo. Pablo está viendo hacia adelante cuando dice, nos gloriamos en la tribulación. Porque si usted es un hijo de Dios que ha pasado sus pruebas y sus crisis con Dios, y usted mira hacia atrás, usted dice, wow, este que soy no es el mismo o la misma que solía ser. Y gloria a Dios por eso. La oración transforma nuestro carácter. Amén. Pablito, ya hablamos de Danielito, vamos a Pablito. Cevitas, ayúdame. Pablo. Voy a leerles el texto acá porque no sé por qué no anoté el versículo, pero se los voy a leer acá. Póngame mucha atención mientras les doy el texto. Dime, Segunda de Corintios 12, Segunda de Corintios 12, me salvaron la patria. Todos los textos que hemos tocado hoy son textos muy conocidos. Segunda de Corintios 12, desde el verso 7. Estamos. ¿Todos conmigo? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué pasó? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay un carácter deformado. ¿Sí o sí? ¿Cuál es el carácter deformado en Pablo? Ahí está en el texto, todo está en el texto. No. Orgullo, dice, para que la grandeza de las revelaciones que estoy teniendo, porque a veces en eso nos jactamos, ¿no? La superioridad espiritual. Estoy teniendo demasiadas revelaciones espirituales, pero para que esa grandeza de esas revelaciones no me exaltase desmedidamente, orgullo, ¿cierto? Me fue dado ¿qué? Un aguijón, una prueba, una circunstancia. Muchos dicen es una enfermedad, parece ser que es una enfermedad, el texto no dice más. En la carne. Sí. Otros dicen que también puede ser en el estómago y por eso les recomendaban tomar vino para que pronto era una úlcera gástrica, entonces se curara a través del fermentado del vino. Un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto del cual, ¿qué ha pasado? Pablo ha orado. ¿Y ha orado cuántas? 3 veces. Y el Señor le respondió, ¿cierto que sí? ¿Qué le responde el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Los estudiantes de gramática en este lugar. Por tanto, ¿qué quiere decir? Estudiantes de gramática.
Por tanto, ¿qué quiere decir? Por lo anterior, por lo que acaba de pasar, por la respuesta negativa que el Señor me dio. Le pido que me quite el aguijón y me dice, no. No. Por lo anterior, ¿cierto? De buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Qué pasó después de la prueba y la oración? Hubo transformación. Transformación. Orgullo, aguijón en la carne, ya no me enorgullezco. Ahora, si me enorgullezco de algo, me voy a enorgullecer de mis debilidades, no de mis capacidades. Eso es transformación del carácter en medio de la oración. Transformación. Después de la prueba. Transformación del carácter en medio de la oración después de la prueba. Eso es lo que el Señor quiere. Que seamos transformados en nuestro carácter interior y exterior en oración en medio de la prueba. Amén. Y vamos a ver un último ejemplo. Lucas 22:39. Cuando tenga el texto, dígame amén, por favor. Lucas 22:39. Listo. Vamos a leer hasta el 44. ¿Todos conmigo? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. ¿De quién está hablando? Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Vamos a ver un texto más adelante, ahí mismo en Lucas 23:34. Pastora quiere que leamos el 46. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. 34 del 23. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo Jesús, en la primera lectura que hicimos, está orando al Señor. Y está orando en medio de la tribulación. Él sabía para dónde iba. Él sabía que iba a ser crucificado por el mundo. Y él no quiere, porque por eso dice: pasa de mí esta copa. Si es que tú quieres, si es que es tu voluntad. Sino que se haga lo que tú quieras. ¿Sabe? Y después de esa oración, en el verso que leímos al final, en el 23:34, el despliegue de un carácter santo es evidente. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. El despliegue de un carácter formado. La palabra dice que él es manso y humilde. Carácter santo, carácter piadoso, porque paso tiempo en oración. Oración bíblica que da forma a mi carácter y a mis pensamientos. Carácter sujetado en oración al Padre, clamando perdón por lo imperdonable. La mayor injusticia cometida
ni siquiera en la tierra, en el universo, en el espacio creado, en lo existente, es haber crucificado al Santo, Santo, Santo. Y Él dice, perdónalos. Carácter formado, carácter probado. Dios no impidió los momentos difíciles en la vida de Pablo, no impidió los momentos difíciles en la vida de Daniel, no impidió los momentos difíciles en la vida de Cristo y no impide los momentos difíciles en tu vida y la mía. Pero sí nos da la oración y la palabra para que nuestro carácter sea probado y formado para la gloria del Señor, para dar gloria a su nombre y para la extensión de su reino, porque eso es lo que se supone que debe pasar cuando los de afuera nos ven a ti y a mí pasando por dificultad. Pero no importa porque yo estoy confiado en Él. Pero me duele, sí, pero Él es mayor, Él es mi bien mayor, Él es mi tesoro superior. Porque si lo tengo a Él no necesito nada más. Eso no es solo una canción que tú y yo cantamos aquí. Esa debe ser nuestra verdad, nuestra realidad. Yo he visto muchas personas dentro del centro de oración a las que el Señor los ha estado procesando fuertemente. ¿Para qué? Para que esa sea una verdad en nuestra vida. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, no necesito nada más. Tú eres mi mayor tesoro. Pongámonos sobre nuestros pies.